Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la edición del lunes 16 de julio del 2012 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación los dejamos con nuestros titulares. En comunicado oficial, el Pleno del Tribunal Constitucional hizo algunas precisiones sobre sus competencias. Esta semana nos visitó una delegación de magistrados del Tribunal Constitucional de República Dominicana. El programa Tus Derechos abordó el tema multiculturalidad y derechos humanos. El Pleno del Tribunal Constitucional expresó a través de un comunicado que es el órgano competente para conocer en última y definitiva instancia el proceso de amparo, orientado a la defensa de los derechos fundamentales. El Pleno del Tribunal Constitucional expresó a través de un comunicado oficial que el artículo 202, inciso 2 de la Constitución ha instituido al colegiado como órgano competente para conocer en última y definitiva instancia el proceso de amparo orientado a la defensa de los derechos fundamentales, y ello no supone atentar contra las competencias ni invadir los fueros del Poder Judicial. El tribunal precisó al respecto que el conflicto que conoció no era entre dos personas jurídicas privadas, sino entre la referida entidad financiera y la Sala Civil Permanente, además de ratificar que es el Poder Judicial el que definirá el tema de fondo. Aclaró que en virtud del efecto restitutorio propio de los procesos constitucionales como el amparo en cuestión, lo que el tribunal ha dispuesto es que la sala competente de la Corte Suprema emita un nuevo pronunciamiento. Distinto hubiera sido el caso si este colegiado hubiera decidido sobre el fondo de la controversia, cosa tal que no ha ocurrido. Fue al responder el comunicado emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial relacionado con el proceso de amparo instaurado por Scotiabank en contra de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 151 procesos constitucionales quedaron al voto durante las audiencias públicas que realizó el Tribunal Constitucional de Pleno y Salas. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 9 de julio de 2012, presidida por el magistrado señor Ricardo Momón Callirgos e integrada por los señores magistrados Carlos Mejía Ramírez y Gerardo Beto Cruz. Secretario de la sala, doctor Flavio Reati. Mi colega, en este caso la señora Juana Newton Plengle, viuda de Pedraza, viene reclamando el otorgamiento de una pensión de jubilación reducida dentro del régimen del decreto ley 19990. ¿Cuál es el problema que se controvierte? Se trata de un proceso de amparo contra resolución judicial firme promovido al amparo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Artículo que habilita al justiciable la posibilidad de demandar a la parte, digamos, que firmó la resolución, cuando una resolución judicial firme constituye una afectación a su derecho de defensa o al debido proceso, que son componentes de la tutela procesal efectiva. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 11 de julio de 2012, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Óscar Urbiola Jani, Juan Vergara Botelli, Carlos Mejía Ramírez, Ricardo Momón Callirgos, Fernando Calle Jayén y Gerardo Eto Cruz. Los hechos que fundamentan el recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia de vista expedida por la primera sala civil de Lima, que declara infundado mi recurso de amparo presentado contra la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Yo quisiera recordar que esta demanda se presenta en el 2007, hace más de 5 años. ¿Qué es lo que pide la demanda? Lo ha dicho el demandante, ha dicho que supuestamente la publicidad de Gloria es engañosa, que supuestamente la publicidad de Gloria es discriminatoria, porque afecta a los bajitos. Lima, 12 de julio de 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli y Fernando Calle Jayén. El pensionista
Julio Santiago Santos Rodríguez interpone acción de amparo contra la ONP alegando que ha violado sus derechos constitucionales por habérsele denegado su pensión de jubilación bajo el régimen general. El pensionista alega haber aportado 21 años y 11 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. En la causa interpuesta por el señor Humberto Cristóbal Borja, el demandante solicitó el otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional al considerar que por haber laborado en la empresa Centromin desde la... Esta semana tuvimos la grata visita de magistrados del Tribunal Constitucional de República Dominicana, quienes llegaron encabezados por su presidente, el doctor Milton Ray Guevara. Quisiera informar que está presente la delegación de magistrados del Tribunal de la Hermana República del Tribunal Constitucional Dominicano, República Dominicana. Está compuesta por el doctor Milton Ray Guevara, presidente, el doctor Wilson Gómez y el doctor Rafael Díaz Filpo, que son jueces, y también está presente el doctor Julio Rojas, secretario del Tribunal Constitucional de República Dominicana, además del doctor Servio Tulio Castaños, director de la ONG Finjus o Finjus. Señor, le damos la más cordial bienvenida y esperamos que su estadía en nuestra patria sea placentera. Durante su permanencia, magistrados y funcionarios explicaron el funcionamiento administrativo y jurisdiccional del Tribunal Constitucional peruano. Entonces, de información anterior, tenía algunos datos que tienen que ser... Nosotros más fácil, porque nosotros los tribunales empezamos con una vía administrativa. Lo que ocurrió, un boletín institucional, ahora con esta nueva plataforma, esto ha agarrado a la segunda parte que vamos a expediente virtual. De hecho, se convierte en una coproducción entre el Tribunal Constitucional. Estamos haciendo las coordinaciones para que este año haya una colaboración con la Cultura Judicial. Todas las sentencias, o más de 600 sentencias. Solamente descargando un aviso de la base de datos. Es básicamente esto. Punto que o a la central telefónica 427 5814 en Está con una y por qué hemos puesto una que es en material de la red cheque. Virtuales de la jurisprudencia Finalmente suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional comprometiéndose a brindar asistencia técnica en los ámbitos jurisdiccionales, administrativos y de transferencia tecnológica. Y es precisamente la función que cumplen los tribunales constitucionales en el mundo para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y la prevalencia de la Constitución por encima de cualquier otra. En esa tarea común están el Tribunal Constitucional del Perú y el novísimo Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Que estoy seguro que ustedes van a cumplir a cabalidad esta función y a través de este convenio que hoy día hemos firmado, que no solamente nos obliga por el hecho de que exista un documento, sino porque existe fundamentalmente la intención de hacerlo así, desde hoy y en el futuro, tenga la plena seguridad que vamos a mantener muy fuertes los vínculos de amistad y cooperación entre los dos países. Les felicito de haber suscrito este convenio y espero que esta no sea la primera y la última visita que hacen los magistrados del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En testimonio también de nuestra amistad que se sella con la firma de este convenio, permítame hacerle entrega de este presente como recuerdo de esta histórica visita que ustedes hacen a nuestro país y a nuestro tribunal. Debo señalar la inmensa gratitud que aflora en nuestros corazones
por las atenciones generosas que hemos recibido aquí en este Tribunal Constitucional de Perú. Pero más allá del afecto expresado en el recibimiento y durante nuestra permanencia, lo importante es que nos sentimos profundamente complacidos de haber escogido al Tribunal Constitucional de Perú como un referente en la búsqueda de modelos que se puedan utilizar para constituir una jurisdicción constitucional en la República Dominicana que represente el sentimiento y los valores de la dominicanidad expresados en la Constitución del 26 de enero del año 2010. Que lo que deseamos es que el pueblo dominicano viva en Constitución, que la Constitución sea la Biblia institucional de los gobernantes y de los gobernados, la ruta de navegación de todos los poderes públicos, para que se logre lo que todos aspiramos, la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Señor presidente, muy agradecido de la hospitalidad, de la generosidad y del trato que nos han ofrecido en este lugar que nos hace sentir como nuestra propia casa. Muchas gracias. En el programa Tus Derechos se abordó el tema de multiculturalidad y derechos humanos. A continuación veamos el informe que prepararon al respecto. Somos más de 29 millones de peruanos y cada uno tiene sus propias raíces culturales y raciales. Nadie puede negar que este territorio que compartimos en común alberga miles de costumbres, tradiciones y comunidades diferentes. Tan solo en cuanto al folclore, contamos con más de 3.000 fiestas populares y 1.500 géneros musicales. Una cultura se reconoce como un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de comportarse, de organizarse socialmente, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto individuo y en cuanto a grupo. Es así que somos un país multicultural. Sin embargo, esta es una realidad que recién se ha aceptado en los últimos años. Los derechos de las comunidades nativas han sido reconocidos progresivamente a lo largo de la historia de nuestro país. En el siglo XIX, las poblaciones indígenas estaban excluidas del sistema, por lo que sus integrantes no eran considerados ciudadanos. En 1920, el presidente Augusto B. Leguía impulsa algunas reformas sociales que incluyen por primera vez a los pueblos originarios. Años después, en el gobierno militar de Velasco Alvarado, se aborda la problemática indígena a través de la reforma agraria y de cambios en el sistema educativo. Posteriormente, la Constitución de 1979 profundiza en estos temas y logra incluir los derechos indígenas sobre sus tierras, su cultura y su participación política. En el artículo 2, inciso 19, señala que todas las personas tienen derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. A pesar de este avance, todavía nos falta mucho para lograr un Estado multicultural. Para ello, es necesario que se planteen nuevos enfoques sobre las leyes ya existentes y que se permita una mayor participación de las culturas originarias en el gobierno. La educación bilingüe intercultural, que todavía es limitada en el Perú, es uno de los aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta, tanto en zonas rurales como urbanas, puesto que permite que desde pequeños aprendamos a convivir en armonía con la gran diversidad de culturas que existen en nuestro territorio. De esa manera, la multiculturalidad puede convertirse en la mejor arma para el desarrollo en el país. El primer invitado del programa fue el Dr. Wilfredo Ardito Vega, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En el Perú existen muchas culturas porque es un país que tiene un importante número de habitantes indígenas. La población indígena tiene sus propias formas de percibir la vida, la naturaleza, la sociedad, la familia, y esto implica que tienen aspectos culturales distintos de la cultura occidental, pero también es verdad que con casi 500 años de presencia de personas de ascendencia europea, con la conquista y luego con sucesivos grupos de inmigrantes, esta población indígena ha incorporado muchos elementos culturales que antes no conocían. Entonces, las culturas en el Perú están permanentemente cambiando y en algunos casos es difícil pensar que existan culturas totalmente puras por todo ese proceso intercultural que se ha vivido durante estos últimos años. Antes lo que se pensaba es que había una cultura, la occidental, y los indígenas eran como la gente sin cultura. Ahora se acepta de que puede haber distintas culturas en un país, y entonces hay una aceptación de la pluriculturalidad, la multiculturalidad, pero hay que dar un paso más, que es el paso a aceptar la interculturalidad. Entonces, aceptar que yo, que soy de la cultura occidental, tengo elementos de culturas indígenas, que yo soy de culturas indígenas, tengo elementos de la cultura occidental, entonces, y poder reconocer esa situación que a veces, como se decía, solamente se reconocía, bueno, hay idiomas distintos, pero ahora se sabe que hay algo más, hay concepciones culturales diferentes, y esto puede explicar que a veces haya políticas estatales que se realizan sin tomar en cuenta esas particularidades, y esto puede generar toda una serie de dificultades, y es importante que esto sea más reconocido y trabajado por todas las autoridades. Luego se presentó la doctora Ana Teresa Revilla, representante de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas ante la OCMA. Bueno, este ha sido un gran avance en el Estado peruano, el haber reconocido la existencia de distintos grupos étnicos y distintos grupos que se manejan entre sí por normas diferentes, que tienen una identidad cultural propia y por lo tanto el Estado tiene que brindarles especial atención. Normalmente el Estado peruano, desde que se constituyó como tal, dio una serie de normas para proteger supuestamente a las comunidades. La primera norma que dio Bolívar fue, por ejemplo, reconocerlos como a los indígenas como ciudadanos y les dio la posibilidad de vender sus tierras. Entonces lo que pasó fue que los criollos inmediatamente compraron, entre comillas, las tierras de los indígenas y los contratos de compraventa eran una X de los indígenas. Entonces, desde ahí comenzó la desprotección de este grupo humano preexistente en el Estado peruano. Y eso ha tenido una serie de consecuencias a nivel constitucional. La primera constitución que los reconoció como comunidades de indígenas fue la Constitución de 1920, le dio una protección rigurosa en relación a la protección de sus tierras, la Constitución del 33, después la Constitución del 79 y bueno, la Constitución del 93 actual, que hizo algunos cambios en relación a la protección, pero se reconoció el tema del idioma, por ejemplo, ¿no? Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Pero antes los dejamos con una entrevista que realizó el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional, al presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, el doctor Milton Ray Guevara. Bien amigos del noticiero TC al Día, nos encontramos con el doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bienvenido al programa, doctor. Gracias, doctor Morales, por recibirme en este programa tan apreciado por el pueblo peruano. Bueno, República Dominicana tiene una trayectoria histórica importante en América Latina, ¿no? En relación a este tema de la democracia y de las autocracias. ¿Cómo se inscribe el Tribunal Constitucional de República Dominicana en este contexto histórico-político? Fíjese usted que la primera constitución de la República Dominicana del 6 de noviembre del año de 1844 contenía dos disposiciones, una el artículo 35 y otra el artículo 125, que señalaban que ningún juez ni ningún tribunal podría
aplicar una ley contraria a la Constitución. Y ahí se inició, como dice el profesor Fromont, francés, en Latinoamérica, la incorporación del control difuso de constitucionalidad que se estableció en los Estados Unidos, o lo que se llama el Judicial Review, mediante la sentencia del juez John Marshall y del Tribunal Supremo norteamericano, Marbury versus Madison, 1803. Quiere decir que la República Dominicana es el primer país de América Latina que incorpora el sistema de control constitucional difuso mediante el cual cualquier ciudadano en el curso de un litigio podía invocar como medio de defensa la excepción de inconstitucionalidad. Entonces tenemos una rica tradición. En el año de 1924, por primera vez hay el sistema mixto, que ya es tan peculiar en América Latina y que Perú es uno de los que han adoptado ese sistema mixto. En el año de 1924 se introduce el control por vía difusa y el control concentrado en el caso de violación a los derechos fundamentales. Luego se vuelve en el año de 1927 hasta el año de 1994 al control difuso solo, medio de defensa en el caso de un litigio. Y a partir de 1994 pues aparece nuevamente el sistema mixto, control concentrado, es decir, un juicio in abstracto a la ley, y por el otro lado cualquier juez puede declarar que una norma no es aplicable por ser contraria a la Constitución. Y entonces ya en el marco de la reforma constitucional, que fue precedida por una consulta popular, donde todos los ciudadanos que quisieron pudieron opinar sobre el contenido de la Constitución futura, pues se crea el Tribunal Constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución. Esto es muy importante, es decir, esta es la primera vez que República Dominicana cuenta con un Tribunal Constitucional. ¿Desde cuándo está funcionando este Tribunal Constitucional y qué perspectivas ve usted como su actual presidente? Bueno, el tribunal empieza a funcionar el 27 de enero de este año y, como decía, está diseñado para garantizar la supremacía de la Constitución, defender el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales. Entonces, prácticamente lo que tuvimos que integrar el tribunal, son 13 magistrados elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. El periodo de los jueces es de 9 años, pero como son renovables por tercio, en esta primera elección hay 4 magistrados que fueron elegidos por 6 años, 4 por 9 años y 5, entre los cuales está este servidor, quien además es presidente, por 12 años. El tribunal ha tenido que empezar de la nada, es un niño gateando, por eso estamos configurando el modelo de gestión, creando las unidades, haciendo concursos para los letrados, designando los abogados, llamamos los asistentes constitucionales, estableciendo la jornada de formación de los jueces. No tenemos local, hemos tenido que desarrollar nuestras actividades en una universidad, la Universidad Iberoamericana, que generosamente nos recibió. Esperamos que en los próximos 10 días lleguemos a un local provisional y luego se va a empezar a construir la torre del Tribunal Constitucional. En ese contexto, en el tema de lo que nosotros llamamos la diplomacia jurisdiccional, es que ustedes han venido al Perú. Han venido al Perú y han decidido, de todos los tribunales constitucionales de América Latina, visitarnos. ¿Cuál es el motivo de esta visita desde la perspectiva de un tribunal nuevo, joven, que recién inicia sus funciones? Mira, lo de la diplomacia constitucional me gusta, pero yo quiero agregarle un plus a eso. Y es que en realidad de lo que se trata es de abrevar en modelos de tribunal constitucional que sean eficaces, que sean eficientes, que tengan legitimidad y que estén haciendo su trabajo. Y el Tribunal Constitucional de Perú
cuando nosotros hicimos nuestras investigaciones, salió como un referente en América Latina, como también salió la Corte Constitucional de Colombia y la Sala Constitucional de Costa Rica. Entonces, ¿qué vimos nosotros en el tribunal? Y lo hemos comprobado en esta estancia breve, pero muy rica en experiencia. Primero, tiene un personal administrativo excelente, una gran competencia, un gran sentido de compromiso y de servicio a los ciudadanos, compromiso con el tribunal y servicio a los ciudadanos, competencia profesional, honradez intelectual y profesional, eso es admirable. Bueno, el ejemplo con las excusas de vida es usted mismo, doctor Morales, que representa todo lo que es la modernidad, el apego a los valores de una sana y óptima administración constitucional. Y además está el distinguido cuerpo de magistrados que son experimentados, competentes, laboriosos. El hecho de que este tribunal desde los años 90 para acá haya producido 72.400 y pico sentencias demuestra la calidad del trabajo. Y estos magistrados son experimentados, son de una gran formación, de una sólida, digamos, personalidad, y eso se refleja digamos, en ese rating tan elevado que tiene el Tribunal Constitucional de Perú en la comunidad de las jurisdicciones constitucionales iberoamericanas. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber estado aquí, de aprender, de llevarnos un ejemplo vivo de lo que es la eficiencia. Nosotros hemos logrado ciertos avances. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Dominicano piensa y ya ha firmado un acuerdo con el PNUD para crear un módulo de transparencia documental, mediante el cual los ciudadanos podrán observar la entrada de los expedientes, de las comunicaciones que llegan al tribunal y saber en manos de quién, si está en la secretaría, si está en manos de un magistrado. Ya eso está firmado, aprobado. Esperamos ser el primer tribunal digital de la República Dominicana. Estamos trabajando en eso. Nos fue concedida la sede de la 10ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que se va a celebrar en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, la capital de la República Dominicana, en los primeros meses del año 2014. De manera que lo que quiero decir es que estamos gratamente sorprendidos porque sabíamos de las referencias tan positivas del Tribunal Constitucional del Perú, pero la realidad ha sido más elocuente que la información que teníamos, y no nos queda que felicitarles y desearles que sigan laborando con el entusiasmo, con ese espíritu de servicio del pueblo, en favor del pueblo peruano. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por habernos concedido estos minutos para el noticiero TC al Día. Gracias a usted, doctor Morales, y gracias al programa, y un saludo afectuoso del pueblo dominicano a todo el pueblo peruano. Muy bien. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Ray Guevara.